¿Qué tal, chicos? El día de hoy realicé este pequeño video para que quede ya bien claro la parte de circuitos RC. Voy a echar mano de otra simulación del FET. En este caso me gustaría que la descargaran, que es la de Kit de construcción de circuitos de corriente alterna y corriente continua. Eh, Esa es una simulación igual que la del hockey eléctrico. Van a tener que descargarla y tener Java para poder ejecutarla. Bien, entonces yo la descargué y ya elaboré un pequeño circuito RC donde tengo aquí mi batería. La batería está conectada a una resistencia. Aquí puse un par de interruptores que ahorita les voy a decir para qué los puse. Después de la resistencia viene mi condensador y cierro aquí el circuito. ¿Ok? En la parte del medio puse un foco en un circuito extra, que este circuito que está aquí me va a servir para descargar el condensador. Entonces voy a conectar mi capacitor, mi condensador al multímetro, la parte negativa, la parte positiva. Ahí me marca que ahorita está a 0 volts, eso quiere decir que el capacitor no está cargado. Y bien, en el momento que yo cierre este interruptor, se va a cerrar el circuito y por lo tanto va a fluir una corriente en ese sentido. ¿Ok? Entonces voy a cerrar el interruptor para que fluya la corriente y vemos que el capacitor comienza a llenarse. Llega a un límite de 9 volts, eso quiere decir que nuestra batería que está aquí debe tener un voltaje de 9 volts. Voy a activar en esta casilla donde dice mostrar valores para que me indique los valores de todos los dispositivos que estamos usando. Entonces tengo una batería de 9 volts, tengo una resistencia de 2 ohms y tengo un condensador de 0.1 farads. En este caso, por ejemplo, el foquito también representa tiene una resistencia que es de 10 ohms. Bien, entonces voy a quitar los valores y ahí está. Entonces, en ese momento está nuestro circuito está cerrado, la corriente está fluyendo a través del circuito porque este interruptor se cerró y por lo tanto permite el flujo de cargas eléctricas. Van a pasar a través de la resistencia y este capacitor se va a empezar a llenar, ¿no? Entonces recordemos que la placa de arriba se va a hacer eléctricamente positiva, mientras que la placa de abajo se va a hacer eléctricamente negativa porque los electrones van a ir hacia la placa de abajo. Bien, ahora voy a abrir el circuito nuevamente. Entonces, como esta parte de aquí está abierta y esta parte de aquí está abierta, no hay ningún circuito cerrado en este momento. Lo que voy a hacer yo es, voy a cerrar este interruptor para que el circuito que está aquí, este circuito interno, se cierre y eso permita la descarga del condensador a través del foco. Eso quiere decir que las cargas van a fluir a través de este foco y obviamente eso se va a convertir en luz. Y por lo tanto, bueno, el capacitor también se va a descargar. Entonces voy a cerrar el interruptor y vemos cómo el capacitor se está descargando. Aquí en el multímetro vemos cómo desciende el voltaje y tiene que llegar a 0. Recuerden que el tiempo de carga de un capacitor o de descarga de un capacitor tiene que ver con el valor de la resistencia y obviamente también con el valor de la capacitancia. Bien, ahora lo que me interesa a mí es lo siguiente. Aquí en este simulador hay una opción que dice diagrama de voltaje. Le voy a dar clic y aparece esta pequeña pantalla. La voy a trasladar a este lado.
Esto es como un osciloscopio. Entonces voy a poner la terminal negativa de este lado y la terminal positiva de este lado. Bien, entonces voy a aumentar aquí un poco la escala. Ahí está. Recuerden que nosotros en nuestro capacitor se va a llenar máximo hasta 9 volts. Entonces va a llegar muy cercano aquí al 10. Y para descargarse tiene que llegar nuevamente al 0. Aquí se está graficando el voltaje contra el tiempo. Aquí el tiempo sigue pasando, no se detiene. Y lo que me interesa a mí es que vean cómo es la curva, ¿no? Que representa un circuito RC. Bien, entonces ya está descargado el capacitor, está a 0 volts. Voy a abrir este interruptor para que esta parte, este circuito que está aquí, no intervenga. Y voy a volver a cargar el capacitor. Entonces cierro este interruptor. Vemos que está cargando y observen cómo es la curva de carga o de llenado de un capacitor. Entonces ahorita ya el capacitor ya se llenó a 9 volts, tal y como indica la línea, y el capacitor va a permanecer ahí en 9 volts hasta que se descargue. Entonces voy a abrir nuevamente el circuito. Abro el circuito para que la pila ya no intervenga y no lo vuelva a cargar, ¿ok? Y voy a cerrar este interruptor para que el capacitor se pueda descargar nuevamente sin que la pila esté conectada a él. Entonces quiero que se fijen bien en la gráfica para que vean cómo es la descarga del capacitor. Entonces cierro esto, se descarga y aquí se muestra la curva de descarga. Entonces es importante que ustedes recuerden para la siguiente clase cómo es la curva de carga y descarga de un capacitor, porque vamos a ver que la curva, ¿no? O la membrana se comporta como si fuera un circuito de la forma RC, resistencia capacitor. Entonces, me gustaría que les voy a dejar este archivo en la página de internet, en la página de Ultrafísico, para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan abrir en el simulador. Y por favor, quiero que jueguen con los valores de la resistencia, con los valores del voltaje y con los valores de la capacitancia. Por ejemplo, si yo quiero modificar el valor de la resistencia, le doy un clic derecho sobre la resistencia y le pongo cambiar resistencia. Ahorita tenemos una resistencia de 2 ohms. Voy a aumentar un poco. Vamos a ponerla en 25. Si quieren la pueden escribir aquí directamente. 25. Le ponen finalizado. Entonces ya esta resistencia es de 25 ohms. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Voy a abrir el circuito de descarga y voy a cerrar el circuito de carga. Entonces vamos a ver qué pasa con la curva. Si se dan cuenta, ¿no? Cuando era de 2 ohms, la carga fue más rápida. Ahora se tarda mucho más tiempo en cargarse el capacitor porque el valor de nuestra resistencia aumentó. Aún, si se dan cuenta aquí en el multímetro, todavía no se carga completamente. Recuerden que se carga hasta que llega a los 9 volts. Y va a estar bastante tardado. ¿Ok? Bien. El mismo tiempo que ocupa para cargarse, pues es el tiempo que va a ocupar para descargarse. Ahorita ya está cerca de los 9 volts. Vamos a esperar a que llegue. Eso es porque aumentamos el valor de la resistencia a 25 ohms. Ya llegó, ya está cargado. Ok, entonces abro el circuito para que la pila quede aislada. Y ahora voy a descargar el condensador cerrando este interruptor. Y el tiempo en que va a llegar a 0
debe ser el mismo tiempo que tardó en cargarse el capacitor. No medimos cuánto era, pero debe tardarse más o menos lo mismo. Bien, entonces quiero que por favor jueguen con los valores del voltaje de la batería, con los valores de la resistencia, y quiero también jueguen un poco con los valores de la capacitancia para que vean cómo se comporta la curva de carga y descarga del capacitor.